¿Y si te dijera que 2025 es un año decisivo en el plan de Dios? ¿Qué harías si descubrieras que señales claras ya están sucediendo y que solo aquellos que están despiertos espiritualmente podrán entenderlas? No es casualidad que estés aquí. Si sientes que algo en el mundo está cambiando, si has notado que la maldad avanza, si sientes un llamado dentro de tu corazón, es porque Dios te está alertando. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:7. En los próximos minutos te revelaré advertencias proféticas que muchos ignoran. Advertencias que pueden marcar la diferencia entre estar preparado o ser sorprendido cuando sea demasiado tarde. Dios no deja a su pueblo sin dirección. Él siempre advierte antes de actuar. ¿Pero estamos escuchando? Comenta, paz en Cristo. Si crees que Dios está hablando hoy a su pueblo, comparte este mensaje en WhatsApp porque alguien más en tu vida necesita escuchar esto. Este no es un video más. Puede ser la respuesta de Dios a lo que llevas tanto tiempo preguntando. Quédate hasta el final, porque en los últimos minutos te revelaré algo que podría cambiar tu destino eterno. Dios siempre alerta antes de actuar. Dios nunca actúa sin antes advertir a su pueblo. Desde los tiempos más antiguos, cada juicio divino fue precedido por una advertencia clara. Noé predicó durante años antes del diluvio, pero la gente se burló de él hasta que las aguas lo cubrieron todo. Lot fue advertido de la destrucción de Sodoma, pero sus yernos lo consideraron un loco y perecieron en el fuego. Los profetas clamaron al pueblo de Israel para que se arrepintiera, pero la nación cerró sus oídos y terminó en el exilio. Hoy no es diferente. Muchos creen que Dios guarda silencio, que los tiempos siguen como siempre, pero los que tienen ojos espirituales saben que algo está cambiando. Hay un llamado en el aire, una sensación profunda de que estamos acercándonos a un punto sin retorno. No son simples coincidencias, no es paranoia. Es la voz del Espíritu Santo alertando a aquellos que aún pueden escuchar. Vivimos en días de confusión y distracción. Nunca antes en la historia de la humanidad ha habido tanto acceso a la información, pero al mismo tiempo tanta ceguera espiritual. El enemigo ha llenado el mundo de ruido para que las advertencias de Dios sean ahogadas en el mar del entretenimiento vacío, de la vanidad, de las mentiras disfrazadas de verdad. Pero aquellos que caminan con Dios saben discernir su voz en medio del caos. Las Escrituras nos muestran que Dios nunca deja a sus hijos sin dirección. En los días de Noé, aquellos que creyeron la advertencia y entraron en el arca fueron salvos. En los días de Moisés, los israelitas que obedecieron la orden de marcar sus puertas con la sangre del cordero fueron protegidos de la plaga que mató a los primogénitos. En los días de Jesús, aquellos que entendieron sus palabras huyeron de Jerusalén antes de su destrucción en el año 70 después de Cristo. Ahora estamos en 2025 y Dios sigue hablando. Las señales son evidentes para quienes tienen discernimiento, pero la pregunta es, ¿estamos escuchando? ¿O somos como aquellos que se burlaron de Noé, como los habitantes de Sodoma que ignoraron las advertencias, como los fariseos que vieron a Jesús hacer milagros y aún así endurecieron su corazón? La Escritura es clara al decir que antes del regreso de Cristo la maldad aumentaría, el amor de muchos se enfriaría y la gente viviría despreocupada, como en los días de Noé y Lot. Muchos hoy en día piensan que tienen tiempo, que pueden seguir posponiendo su conversión, que pueden seguir viviendo en tibieza espiritual. Pero la historia nos enseña que, cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede volver a abrir. El tiempo de la gracia sigue abierto, pero ¿por cuánto tiempo más? Nadie lo sabe.
Los eventos que están ocurriendo en el mundo no son accidentales. No son solo crisis políticas, colapsos económicos, guerras y rumores de guerra. Son señales de que el mundo está avanzando hacia un punto de quiebre. Dios no está en silencio. Dios está hablando a través de estos acontecimientos, llamando a su pueblo a estar alerta. La mayor tragedia no es que el mundo esté ciego. La mayor tragedia es que aquellos que dicen creer en Dios están dormidos. Hay cristianos que han dejado de orar, han dejado de leer la Biblia, han dejado de congregarse, pensando que pueden sostenerse con su propia fuerza. Pero cuando llegue el momento de la prueba, cuando las presiones de este mundo aumenten, ¿serán capaces de permanecer firmes? Hoy Dios te está advirtiendo. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad, no es un simple video, no es solo un mensaje más. Es un llamado de Dios para que despiertes. La puerta de la salvación sigue abierta, pero un día se cerrará. En tiempos de Noé, cuando empezó a llover, la gente golpeó la puerta del arca, pero ya era demasiado tarde. No permitas que el orgullo, la indiferencia o la comodidad te hagan perder la oportunidad de escuchar la voz de Dios hoy. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No sigas caminando como si nada estuviera pasando. No dejes que el ruido de este mundo te robe la capacidad de escuchar la advertencia de Dios, porque su advertencia no es para asustarte, sino para salvarte, para que tomes decisiones ahora antes de que sea demasiado tarde. Comienza hoy. Pregúntate, ¿estoy realmente listo? Si Jesús viniera hoy, ¿estaría preparado? ¿Mi vida refleja una fe genuina o solo una apariencia de espiritualidad? Estas son preguntas que solo tú puedes responder, pero no puedes ignorarlas, porque la respuesta que des definirá tu destino eterno. Los signos que nadie ve o que nadie quiere ver. Desde hace años, las profecías bíblicas han sido vistas como historias antiguas, como advertencias lejanas que quizás nunca se cumplirán. Pero si abrimos los ojos y observamos con discernimiento, veremos que todo lo que la palabra de Dios anunció está sucediendo en nuestra generación. El mundo entero se está alineando con lo que fue escrito en la Escritura. No son coincidencias. No son ciclos históricos normales, no es simplemente el curso natural de la humanidad. Hay una agenda espiritual detrás de todo lo que está ocurriendo, y aquellos que tienen ojos espirituales pueden percibirlo. Jesús mismo advirtió que el tiempo previo a su regreso se parecería a los días de Noé y a los días de Lot. ¿Cómo eran esos días? Eran tiempos donde la gente vivía su vida sin preocuparse por lo que vendría. Trabajaban, se casaban, hacían planes, pero ignoraban las señales que estaban frente a sus ojos. Vivían como si la advertencia no les afectara, hasta que el juicio cayó repentinamente sobre ellos. Hoy la historia se repite. Mira a tu alrededor. Observa cómo las cosas que antes eran impensables ahora son normales. La corrupción moral ha alcanzado niveles nunca antes vistos. La violencia ha dejado de ser una excepción para convertirse en la norma. La familia, como institución creada por Dios, está siendo atacada por ideologías que buscan destruirla. La verdad ha sido sustituida por la relatividad, donde cada uno hace lo que bien le parece, sin considerar a Dios. Las señales en la naturaleza también están aumentando. Terremotos más frecuentes e intensos. Tormentas sin precedentes, pestes y enfermedades que la ciencia no puede controlar, sequías en lugares donde antes había abundancia de agua. Todo esto fue profetizado hace siglos, y sin embargo, el mundo sigue ignorándolo. Pero quizás lo más alarmante no es lo que está sucediendo en la naturaleza o en la política mundial. Lo más alarmante es lo que está ocurriendo dentro de las iglesias. Muchos templos han dejado de predicar sobre el arrepentimiento y la santidad.
se han convertido en centros de entretenimiento religioso donde se dice lo que la gente quiere escuchar, en lugar de proclamar la verdad que salva. Se predica sobre prosperidad y éxito, pero no sobre la cruz y el sacrificio de Cristo. Se enseña a buscar bendiciones, pero no a buscar a Dios. Las Escrituras ya lo habían advertido, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 2 Timoteo 4:3-4. Ese tiempo ya llegó. Las iglesias están llenas, pero los corazones están vacíos. Se canta, se aplaude, se hacen eventos multitudinarios, pero la presencia de Dios no está en medio de ellos, porque han dejado la verdad para seguir su propio camino. Pero Dios siempre ha tenido un remanente, siempre ha guardado un grupo de personas que no se doblegan ante el sistema de este mundo. En tiempos de Elías, cuando toda la nación se había apartado, aún quedaban 7,000 que no doblaron sus rodillas ante Baal. En los tiempos finales, Dios está levantando un ejército de hombres y mujeres que no se conforman con la religión superficial, sino que buscan la verdad con todo su corazón. Tú que estás escuchando este mensaje, formas parte de ese remanente. Dios te ha traído aquí porque quiere abrirte los ojos. Quiere que entiendas que no es tiempo de vivir distraído, no es tiempo de jugar con la fe, no es tiempo de poner a Dios en segundo lugar, es tiempo de despertar. Porque cuando la advertencia de Dios es ignorada, lo que sigue es el juicio. No esperes a que sea demasiado tarde. No seas como aquellos en los días de Noé, que vieron la construcción del arca y se rieron, que escucharon la predicación, pero la ignoraron, que vivieron como si nada pasara, hasta que la puerta del arca se cerró y ya no hubo oportunidad. Hoy la puerta sigue abierta. Dios sigue hablando. Pero la pregunta es, ¿estás escuchando? Reflexiona en este momento. Pregunta a tu corazón, ¿estoy preparado para lo que viene? ¿Estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios o estoy siguiendo mi propio camino? No puedes permanecer en neutralidad. O estás del lado de Dios o estás del lado del mundo. No hay término medio. Dios ha dejado señales claras, pero el mundo está ciego para verlas. Solo aquellos que caminan en el Espíritu pueden discernir la verdad detrás de los acontecimientos. No te dejes arrastrar por la corriente de la indiferencia. No caigas en la trampa de pensar que tienes tiempo, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Si este mensaje ha tocado tu corazón, es porque Dios te está hablando. No lo ignores. La verdad es que no sabemos cuánto tiempo nos queda. Pero aún hay tiempo para volvernos a Dios. Aún hay tiempo para despertar. Aún hay tiempo para prepararnos. ¿Qué harás con esta advertencia? ¿La escucharás o la ignorarás? ¿Te acercarás más a Dios o seguirás con tu vida como si nada pasara? La decisión es tuya, pero recuerda, las advertencias de Dios nunca fallan, y solo aquellos que las escuchan y actúan en consecuencia estarán preparados para lo que viene. Cuando el mundo se hunde en tinieblas, Dios protege a los suyos. La historia de la humanidad es un constante enfrentamiento entre la luz y las tinieblas. Desde la caída de Adán y Eva, el mundo ha sido un escenario donde el pecado y la maldad se han multiplicado, pero en medio de todo esto siempre ha habido una constante. Dios protege a los suyos. A lo largo de los siglos hemos visto cómo Dios ha guardado a aquellos que le pertenecen. En Egipto, cuando las plagas azotaron la nación, los hijos de Israel estaban seguros en Gosén. Cuando Babilonia conquistó Jerusalén y el pueblo fue llevado al exilio, Daniel y sus amigos fueron preservados y prosperaron en medio del reino pagano. En el Nuevo Testamento, cuando Herodes intentó matar a Jesús siendo aún un niño,
Dios advirtió a José en sueños, y la familia huyó a Egipto hasta que el peligro pasó. Dios nunca ha prometido que sus hijos no enfrentarán pruebas. Nunca ha dicho que la vida será fácil para aquellos que lo siguen. Pero lo que sí ha asegurado es que Él siempre estará con los que le son fieles. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. Este es un tiempo en el que muchos están desesperados. El temor se ha apoderado del corazón de las personas. La incertidumbre sobre el futuro, el miedo a perderlo todo, la angustia de no saber qué pasará mañana. Muchos han caído en depresión, otros viven con ansiedad y otros han dejado que el pánico dicte sus decisiones. Pero el que confía en Dios no teme las malas noticias. El mundo puede estar hundiéndose, pero los que están en Cristo están en la roca, firme. No importa cuán fuerte sea la tormenta, no importa cuán oscuro se vuelva el panorama, Dios sigue siendo nuestro refugio. Jesús contó la historia de dos hombres que construyeron sus casas. Uno la edificó sobre la arena, y cuando vino la tormenta, su casa se derrumbó. El otro la edificó sobre la roca, y cuando el viento y la lluvia golpearon, su casa permaneció firme. El que escucha mis palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7:24. La diferencia entre los que caerán y los que permanecerán firmes no está en cuán fuerte es la tormenta, sino en dónde está su fundamento. Hoy en día, muchos cristianos han edificado su vida sobre la arena. Dependen de su dinero, de sus planes, de su propia inteligencia, de la estabilidad del mundo. Pero cuando las cosas empiezan a desmoronarse, su fe también colapsa. Dios está llamando a su pueblo a construir sobre la roca, a dejar de depender de este mundo y empezar a depender solo de Él. ¿Cómo puedes estar seguro bajo la protección de Dios? Apartándote del pecado. No puedes esperar que Dios te proteja si vives en desobediencia. La protección de Dios es para los que caminan en santidad, no para los que juegan con el pecado, orando diariamente. La oración es el puente entre tú y Dios. Si tu vida de oración es débil, tu relación con Dios será frágil. Pero si oras con fervor, estarás fortalecido cuando llegue la prueba. Estudiando la palabra de Dios. La Biblia es el mapa que te guía en tiempos de oscuridad. Sin la luz de la palabra estarás perdido, pero si la meditas día y noche, nunca tropezarás. Confiando en Dios, no en el sistema del mundo. La economía puede colapsar, los gobiernos pueden cambiar, las leyes pueden volverse injustas, pero Dios sigue en su trono, y los que confían en Él nunca serán avergonzados. Es en tiempos de crisis cuando se prueba la verdadera fe. Es fácil decir que confiamos en Dios cuando todo está bien, pero cuando el mundo se hunde, ahí es cuando se ve quién realmente cree en Él. Jesús dijo que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría, que la fe de muchos se debilitaría. Pero también dijo que los que perseveraran hasta el fin, esos serían salvos. No seas de los que abandonan la fe en medio de la prueba. No seas de los que permiten que el miedo los controle. No seas de los que retroceden cuando Dios los llama a avanzar. Hay un refugio seguro en Dios, pero solo para aquellos que deciden permanecer en Él. En tiempos de Noé, la única salvación estaba dentro del arca. Quienes se quedaron afuera perecieron. Hoy, nuestra arca es Cristo. Si permanecemos en Él, estaremos seguros sin importar lo que pase en el mundo. Pero la decisión es personal. Dios extiende su protección, pero no obliga a nadie a recibirla. Muchos prefieren seguir confiando en su propia fuerza, en su propia lógica, en su propio entendimiento. Pero el día que todo eso falle, se darán cuenta de que la única seguridad real estaba en Dios.
El Salmo 91 dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¿Dónde habitas tú? ¿Vives al abrigo del Altísimo o solo acudes a Dios cuando las cosas van mal? Dios quiere que sus hijos vivan en su presencia constantemente. Quiere que no dependan de sus propias fuerzas, sino de su gracia y su poder. Quiere que confíen en Él, no en lo que ven a su alrededor. No podemos evitar que el mundo se llene de tinieblas, no podemos impedir que el mal avance, pero podemos decidir dónde queremos estar cuando llegue la prueba. Si tu vida está escondida en Dios, no tienes nada que temer, pero si estás lejos de Él, es momento de regresar. No puedes seguir esperando. No puedes seguir posponiendo tu relación con Dios. La advertencia ya ha sido dada. Ahora depende de ti decidir en quién confiarás cuando el mundo se derrumbe. Este es un tiempo de definición. Dios está separando a los tibios de los verdaderos creyentes. Está llamando a su pueblo a fortalecer su fe, a prepararse espiritualmente, a caminar en obediencia y a vivir confiados en su poder. Pero solo aquellos que escuchen su voz y respondan serán los que estarán seguros cuando lleguen los días difíciles. ¿Qué harás tú? ¿Seguirás viviendo con temor o decidirás confiar plenamente en Dios? La decisión que tomes hoy determinará tu destino cuando el mundo entre en su hora más oscura. El engaño masivo ya ha comenzado desde el principio de la humanidad. El enemigo ha utilizado el engaño como su principal arma. No apareció en el Edén con una espada, sino con una mentira disfrazada de verdad. No obligó a Eva a desobedecer. A Dios solo sembró una duda en su corazón. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3:1. Así opera Satanás. No ataca con la fuerza, sino con la sutileza. No destruye con violencia, sino con seducción. Su estrategia es hacer que el pecado parezca razonable, que la desobediencia parezca lógica y que la voluntad de Dios parezca una carga en lugar de una bendición. Hoy ese engaño está más presente que nunca, pero la diferencia es que ahora se ha vuelto global. Las Escrituras nos advierten que en los últimos tiempos vendría un gran engaño, un sistema de mentiras tan bien estructurado que, si fuera posible, engañaría incluso a los escogidos. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. Estamos viendo esto delante de nuestros ojos. Vivimos en un mundo donde lo bueno se llama malo, y lo malo se llama bueno, donde la verdad es vista como intolerancia y la mentira es celebrada como libertad, donde la moral ha sido eliminada y el pecado ha sido normalizado. Pero el engaño no es solo moral, también es espiritual. Hoy en día hay un cristianismo falso que está ganando terreno, un evangelio adulterado que no habla de cruz, ni de arrepentimiento, ni de santidad. Se predica un Jesús sin justicia, un Dios sin autoridad, una salvación sin transformación. El apóstol Pablo advirtió que en los últimos tiempos la gente no soportaría la sana doctrina, sino que buscaría maestros que les dijeran lo que querían escuchar. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. 2 Timoteo 4:3-4. Este tiempo ya llegó. Se predica sobre prosperidad, pero no sobre santidad. Se habla de éxito, pero no de sacrificio. Se enseñan principios de motivación, pero no se menciona la urgencia de la salvación. Millones de personas
llenan templos cada semana, pero salen de allí con el mismo corazón endurecido, sin ser confrontados por la verdad de Dios. El engaño masivo no solo está en la sociedad, también está infiltrado en la iglesia, y los que no tienen discernimiento están cayendo en la trampa. Pero este engaño no termina ahí. La Escritura nos dice que el espíritu del anticristo ya está operando en el mundo. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. 1 Juan 2:18. Esto no significa que el anticristo ya se ha manifestado, pero sí significa que su sistema ya está siendo preparado. Todo se está alineando para que cuando llegue el momento, la humanidad acepte su liderazgo sin resistencia. Se está promoviendo la idea de un gobierno mundial. Se están implementando tecnologías de control. Se está creando una crisis artificial para que la gente pida soluciones globales. Y cuando llegue el tiempo determinado, el mundo entero aceptará la solución que se les presentará, sin darse cuenta de que están cayendo en el mayor engaño de la historia. Los que no conocen a Dios serán presas fáciles, pero los que tienen el Espíritu Santo dentro de ellos no serán engañados, porque el Espíritu de Dios guía a toda verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Si queremos resistir al engaño de estos tiempos, necesitamos discernimiento. No podemos vivir dependiendo de lo que dicen las noticias. No podemos dejarnos llevar por lo que la mayoría cree. No podemos confiar en la sabiduría humana. Necesitamos estar anclados en la palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no peleó con argumentos humanos. No se defendió con opiniones, no trató de debatir con Satanás, respondió con la Escritura. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Esa debe ser nuestra defensa. La verdad de la palabra es la única arma contra la mentira del enemigo. La pregunta es, ¿estamos preparados para reconocer el engaño cuando lo veamos? Muchos cristianos creen que jamás serán engañados, pero están dormidos espiritualmente. No oran, no estudian la Biblia, no buscan la presencia de Dios. Y cuando llegue la prueba, serán arrastrados por la corriente de confusión. La Biblia nos manda a estar vigilantes, a estar atentos, a no bajar la guardia. Velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26:41. El mundo se está preparando para la llegada del mayor engaño de la historia. Las señales están delante de nosotros. Pero la gran pregunta es, ¿estamos viendo lo que Dios nos está mostrando o seguimos cegados por las distracciones de este mundo? No podemos darnos el lujo de ser tibios. No podemos seguir viviendo con una fe superficial. Dios está alertando a su pueblo, pero solo aquellos que realmente lo escuchan estarán listos. No esperes a que sea demasiado tarde. No seas como los que en los días de Noé vieron el arca construirse durante años y pensaron que aún tenían tiempo. No seas como los habitantes de Sodoma, que ignoraron la advertencia hasta que el fuego descendió. Dios está hablando, pero solo aquellos que tienen oídos espirituales podrán entender. Es hora de tomar una decisión. ¿Seguirás viviendo como si nada pasara o despertarás antes de que la oscuridad cubra la tierra? La verdad está frente a ti, pero solo tú puedes decidir qué harás con ella. ¿Qué dice la Biblia sobre los tiempos en los que vivimos? Vivimos en un mundo donde las personas buscan respuestas en todas partes, menos en la única fuente confiable, la palabra de Dios. Mientras los científicos intentan predecir el futuro con teorías, mientras los gobiernos implementan estrategias para controlar a la humanidad,
Y mientras los medios de comunicación manipulan la información para moldear la opinión pública, la Biblia ya nos advirtió sobre todo lo que está sucediendo. Desde tiempos antiguos, Dios ha revelado los eventos que precederían el fin de los tiempos. La Biblia no solo es un libro de historia o de moralidad, sino un manual profético que nos da instrucciones precisas sobre cómo reconocer los últimos días. Jesús fue claro cuando sus discípulos le preguntaron sobre las señales del fin. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mateo 24, 4, 6. Si analizamos el mundo actual a la luz de esta profecía, nos daremos cuenta de que todas las señales están ocurriendo simultáneamente, algo que nunca antes en la historia había sucedido con tanta claridad. Falsos cristos y falsos profetas. En este siglo, hemos visto un aumento de líderes religiosos y espirituales que dicen traer la verdad, pero predican doctrinas que no tienen fundamento en la Biblia. Desde cultos que manipulan a las masas hasta movimientos dentro de las iglesias que predican un evangelio diluido, todo apunta a un gran engaño global. Guerras y rumores de guerras. Los conflictos entre naciones han aumentado drásticamente. La posibilidad de una tercera guerra mundial es discutida abiertamente por los líderes mundiales. Hay tensión en el Medio Oriente, enfrentamientos entre potencias mundiales y amenazas de armas de destrucción masiva. Pero Jesús dijo, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Terremotos, pestes y hambrunas. En los últimos años hemos visto pandemias globales, desastres naturales más intensos y crisis alimentarias que amenazan a millones de personas. Todo esto no es casualidad, sino cumplimiento de lo que la Biblia dijo que ocurriría. Aumento de la maldad y enfriamiento del amor. La violencia ha alcanzado niveles inimaginables. La corrupción es desenfrenada. La vida humana ha perdido valor, las familias se destruyen y el pecado es promovido como algo normal. Jesús también advirtió sobre un detalle importante. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Mateo 24, 14. Nunca antes en la historia la predicación del evangelio había llegado a tantos rincones del mundo. A través de la tecnología, la palabra de Dios está siendo predicada a millones de personas al instante. Esto significa que la última señal, antes del fin, ya está ocurriendo. Entonces, si todas estas profecías se están cumpliendo, la gran pregunta es, ¿qué debemos hacer? Dios no nos reveló estos eventos para que viviéramos con miedo, sino para que nos preparáramos espiritualmente. Arrepiéntete y conviértete. No es tiempo de jugar con la fe. Es tiempo de vivir en santidad y obediencia a Dios. Si hay pecado en tu vida, arrepiéntete y busca la restauración. Despierta espiritualmente. No seas un cristiano tibio. No vivas distraído con las cosas de este mundo. Es momento de fortalecer tu fe, de ayunar, de orar, de buscar la presencia de Dios como nunca antes. Anuncia la verdad. Si sabes que Cristo viene pronto y que el mundo se dirige al juicio, ¿cómo puedes quedarte en silencio? Tu familia, tus amigos y miles de personas a tu alrededor están en peligro espiritual. Este es el tiempo de compartir el mensaje de salvación sin miedo. El apóstol Pedro escribió, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra, y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir?
Pedro 3, 10, 11. Pedro nos deja un mensaje claro. La respuesta correcta ante la inminente venida del Señor es vivir en santidad. No podemos seguir viviendo como si tuviéramos tiempo de sobra. No podemos seguir ignorando las señales. Cada día que pasa nos acerca más al cumplimiento total de las profecías. Dios nos está dando una última oportunidad. Este es el tiempo de decidir de qué lado queremos estar. No hay lugar para la tibieza. El mundo seguirá en su curso de pecado, violencia y rebelión contra Dios. Pero su pueblo debe ser diferente. Debe mantenerse firme, con los ojos en la eternidad, con el corazón alineado a la voluntad de Dios, con una fe que no depende de las circunstancias. Lo que viene para la humanidad será difícil. Jesús mismo dijo que estos tiempos serían de gran angustia, como nunca antes se había visto. Pero también nos dejó esta promesa: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24, 13. La pregunta ahora es: ¿perseverarás? Dios no nos está mostrando estas señales para que nos desesperemos, sino para que despertemos. Cada día que pasa es una oportunidad para ponernos a cuentas con Él, para crecer en fe, para prepararnos para lo que vendrá. El engaño está en todas partes, la maldad está en aumento, las profecías se están cumpliendo, pero los que son de Dios no deben temer, porque el que está con nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Es hora de tomar una decisión. O seguimos dormidos y distraídos, o despertamos y nos preparamos. ¿Qué harás tú? Las señales en la naturaleza: terremotos, pestes y hambrunas. Las Escrituras nos advierten que, en los últimos tiempos, la creación misma anunciaría la proximidad del regreso de Cristo. Desde tiempos antiguos, Dios ha utilizado la naturaleza como un instrumento para llamar la atención de la humanidad. Las plagas en Egipto, el diluvio en los días de Noé, el terremoto en la crucifixión de Cristo, todos estos eventos fueron señales visibles del poder y la soberanía de Dios. Jesús mismo nos dejó una advertencia clara sobre lo que sucedería en los últimos días. Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales en el cielo. Lucas 21:11. Hoy, más que nunca, estamos viendo el cumplimiento de estas palabras. No es solo que haya terremotos, hambrunas y pandemias, sino que su frecuencia y magnitud han aumentado drásticamente. Y lo más alarmante es que la mayoría de la gente sigue sin darse cuenta de lo que realmente significan estos eventos. 1. Terremotos más frecuentes e intensos. Las estadísticas muestran que la cantidad de terremotos ha aumentado significativamente en las últimas décadas. Ciudades enteras han sido devastadas en cuestión de segundos. Lo que antes era un fenómeno aislado, ahora ocurre con una regularidad que ha hecho que incluso los científicos se pregunten qué está sucediendo. Jesús dijo que estos eventos serían como dolores de parto, es decir, que se intensificarían y aumentarían en frecuencia a medida que nos acercáramos al fin. No es esto lo que estamos viendo, pero los terremotos no son solo un desastre natural, son un recordatorio de lo frágil que es la vida humana. En un instante, todo lo que el hombre ha construido puede desaparecer. Dios nos está mostrando que no debemos poner nuestra confianza en lo material, porque este mundo es temporal. 2. Pestes y pandemias. Desde el año 2020, el mundo experimentó una de las pandemias más devastadoras de la historia moderna. Pero lo que pocos comprenden es que esto fue solo el comienzo. Nuevas enfermedades están apareciendo, algunas sin explicación, otras resistentes a los tratamientos médicos. La ciencia intenta encontrar soluciones, pero la realidad es que
La humanidad está perdiendo el control sobre su propia salud. Las Escrituras nos dicen que en los últimos tiempos vendrían pestes, como parte del juicio de Dios sobre una generación que ha rechazado su verdad. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Apocalipsis 16, 8, 9. El propósito de estas plagas no es la destrucción, sino el arrepentimiento. Pero en lugar de buscar a Dios, la humanidad sigue confiando en sus propias soluciones. Las pandemias son un llamado de atención para que volvamos a Dios antes de que sea demasiado tarde. 3. Hambruna y escasez mundial. Otro factor alarmante es el aumento de la crisis alimentaria. En muchos países, los precios de los alimentos han subido a niveles históricos. La escasez de productos básicos ha comenzado a afectar incluso a naciones que antes eran autosuficientes. La Biblia nos dice que, en los tiempos finales, el hambre sería una de las señales visibles del juicio divino. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: «Ven y mira». Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Apocalipsis 6, 5, 6. El sistema económico global se está moviendo hacia una crisis sin precedentes. Y cuando el hambre se generalice, las masas estarán dispuestas a aceptar cualquier solución que se les ofrezca, incluso si eso significa someterse al sistema del anticristo. ¿Por qué está sucediendo todo esto? El mundo intenta explicar estos eventos con argumentos científicos o políticos. Pero la verdad es que estas son señales proféticas. Dios nos está llamando a despertar. Está usando la naturaleza para recordarnos que este mundo está llegando a su fin y que es tiempo de buscar la salvación. El profeta Isaías lo advirtió con estas palabras: «La tierra se contamina bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres». Isaías 24, 5, 6. El pecado ha contaminado la tierra y ahora la misma creación está gimiendo por la redención. Pero en medio de toda esta crisis, Dios tiene una promesa para su pueblo. ¿Cómo podemos estar seguros? La clave está en vivir bajo la protección de Dios. En tiempos de plagas y desastres, los hijos de Dios han sido guardados. Así como en Egipto, la sangre del Cordero protegió a los israelitas de la plaga de muerte, hoy el sacrificio de Cristo es nuestra protección contra los juicios que vendrán. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Salmo 91, 5, 6. ¿Qué debemos hacer? No vivir en temor, sino en fe. Estas señales no son para que temamos, sino para que estemos preparados, arrepentirnos y acercarnos más a Dios. No podemos seguir viviendo en tibieza espiritual. Es tiempo de comprometernos completamente con Dios, poner nuestra confianza en Cristo, no en el mundo. La economía fallará, la ciencia tendrá límites, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ser luz en medio de la oscuridad. Mientras el mundo entra en caos, los verdaderos hijos de Dios serán un faro de esperanza para aquellos que buscan la verdad.
Jesús dijo claramente que estos eventos eran solo el principio de dolores. Pero también nos dejó una promesa. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21:28. Este no es un tiempo para desanimarse, es un tiempo para prepararse, para estar firmes en la fe, para anunciar el Evangelio con más fuerza, para vivir con los ojos puestos en la eternidad. El mundo está en crisis, pero el reino de Dios permanece firme. Y solo aquellos que están en Cristo podrán mantenerse en pie cuando todo lo demás se derrumbe. ¿Qué harás con esta advertencia? ¿Seguirás viviendo como si nada pasara o te volverás a Dios antes de que sea demasiado tarde? La decisión es tuya. La apostasía dentro de las iglesias. Cuando la fe se enfría, uno de los signos más peligrosos y alarmantes de los últimos tiempos no es lo que ocurre en el mundo secular, sino lo que está sucediendo dentro de las iglesias. La Biblia profetiza que antes del regreso de Cristo habrá una gran apostasía, es decir, un abandono masivo de la fe verdadera. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana. No es un evento repentino, sino un deterioro progresivo donde muchas iglesias comienzan a apartarse de la verdad sin siquiera darse cuenta. Se siguen reuniendo, siguen predicando, siguen organizando eventos religiosos, pero la presencia de Dios ya no está en medio de ellos. ¿Cómo reconocer la apostasía dentro de las iglesias? Un evangelio sin cruz y sin arrepentimiento. El mensaje del arrepentimiento ha desaparecido de muchos púlpitos. Se predica sobre éxito, sobre cómo ser feliz, sobre cómo lograr metas, pero se evita hablar del pecado y de la necesidad de volverse a Dios. Jesús predicó: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Pero hoy, muchos predicadores han reemplazado esta verdad por mensajes que agradan al oído. La cruz se ha convertido en un símbolo decorativo, no en el mensaje central del cristianismo. Iglesias que buscan agradar al mundo, en lugar de agradar a Dios, se han adaptado a la cultura del momento, tolerando prácticas y enseñanzas que van en contra de la palabra de Dios. En lugar de ser luz en la oscuridad, han permitido que la oscuridad entre en sus congregaciones. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Pero en lugar de ser transformados por la palabra, muchos creyentes están siendo moldeados por el mundo. Se preocupan más por ser aceptados por la sociedad que por ser fieles a Dios. El crecimiento numérico importa más que la santidad. Hoy en día, muchas iglesias están obsesionadas con llenar auditorios y ganar seguidores en redes sociales, pero han olvidado que lo importante es el crecimiento espiritual, no el crecimiento superficial. Jesús nunca buscó multitudes, buscó discípulos. Muchos lo seguían por los milagros, pero cuando enseñaba verdades difíciles, la mayoría lo abandonaba. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Juan 6:66. Hoy, en lugar de predicar la verdad, muchos pastores suavizan el mensaje para no incomodar a nadie. Pero una iglesia que no confronta el pecado es una iglesia que está en apostasía. La adoración se ha convertido en entretenimiento. Muchas congregaciones han cambiado la presencia de Dios por un espectáculo. Se invierten grandes cantidades de dinero en luces, efectos especiales y producciones impresionantes, pero el corazón de la adoración ha sido desplazado. La Biblia dice que Dios busca verdaderos adoradores, aquellos que lo adoran en espíritu y en verdad.
Juan 4:23. Pero en muchos lugares, la adoración se ha convertido en un show diseñado para emocionar, no para transformar vidas. Falsos maestros y doctrinas distorsionadas. Cada vez más líderes predican doctrinas que no tienen respaldo en la Escritura. Promesas de prosperidad sin compromiso con Dios. Decretos y declaraciones como si el creyente tuviera poder absoluto sobre su destino. Prácticas místicas disfrazadas de espiritualidad. El apóstol Pedro advirtió sobre esto. Habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Segundos Pedro 2:1. Estos falsos maestros no aparecen como lobos, sino disfrazados de pastores y líderes carismáticos, que parecen tener grandes revelaciones, pero que en realidad desvían a las personas del verdadero evangelio. ¿Por qué está ocurriendo esto? Jesús lo explicó claramente. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. La frialdad espiritual no ocurre de inmediato. Comienza cuando las personas dejan de orar, dejan de leer la Biblia, dejan de buscar a Dios. Poco a poco su corazón se endurece, pierden el temor de Dios, empiezan a justificar el pecado, se vuelven indiferentes a la verdad. Y lo más peligroso es que muchos de ellos siguen dentro de la iglesia, pero ya no tienen un verdadero compromiso con Cristo. ¿Cómo evitar caer en la apostasía? Vuelve a la palabra de Dios. La única forma de no ser engañado es conocer la verdad. No basta con escuchar predicaciones o seguir líderes cristianos. Es necesario estudiar la Biblia por uno mismo y dejar que sea Dios quien guíe el corazón. Examina tu corazón. ¿Tu fe es genuina o solo una costumbre? ¿Sigues a Dios por conveniencia o porque realmente lo amas? La fe no se trata de emociones ni de experiencias, sino de una relación real con el Señor. No te conformes con un evangelio superficial. Busca crecer en santidad. No te conformes con mensajes motivacionales o promesas vacías. Busca una relación profunda con Dios. Discierne lo que escuchas. No todo lo que se predica hoy en día es verdadero evangelio. Analiza si lo que escuchas está alineado con la Biblia o si solo es un mensaje diseñado para hacerte sentir bien sin confrontarte con la verdad. Mantente en oración. Una vida de oración es la mejor defensa contra la frialdad espiritual. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26:41. La apostasía no es algo que va a ocurrir en el futuro. Ya está aquí. Hay iglesias llenas de personas vacías. Hay creyentes que piensan que están bien con Dios, pero en realidad están lejos de Él. Jesús advirtió sobre esto. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:22-23. No es suficiente con conocer el nombre de Jesús, no es suficiente con asistir a una iglesia. Lo que importa es si realmente hemos sido transformados por Él. La apostasía ya comenzó. La pregunta es, ¿permanecerás firme en la verdad o serás arrastrado por la corriente de la mentira? La decisión es tuya, pero recuerda, aquellos que se mantengan fieles hasta el fin serán los que recibirán la corona de vida. Tecnologías que están preparando el camino para el control mundial. El mundo está cambiando a una velocidad alarmante. Cada día surgen avances tecnológicos que prometen facilitar la vida, pero detrás de cada innovación hay una agenda oculta que está preparando el escenario para el cumplimiento de las profecías bíblicas. La Biblia nos advierte sobre un sistema global que gobernará el mundo en los últimos tiempos,
un sistema que controlará la economía, la política y la religión. Un sistema donde nadie podrá comprar ni vender sin estar bajo su dominio. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 16, 17. Muchos creen que esta profecía pertenece a un futuro lejano, pero lo que pocos se dan cuenta es que las bases para este sistema ya están siendo establecidas. 1. El fin del dinero en efectivo. Cada vez más países están impulsando la eliminación del dinero en efectivo. La digitalización de las transacciones se ha convertido en una prioridad para los gobiernos y las grandes corporaciones. El argumento es simple: las transacciones electrónicas son más seguras y eficientes. Pero la realidad es que un mundo sin efectivo es un mundo donde cada compra puede ser rastreada y controlada. Las criptomonedas emitidas por gobiernos, CBDC, están en proceso de desarrollo en muchas naciones. Estos sistemas permitirán que los bancos centrales tengan control absoluto sobre el dinero de cada persona. Si todo el dinero es digital, ¿qué pasará cuando alguien se niegue a someterse al sistema? Su acceso a la economía podrá ser bloqueado en un instante. Esto nos lleva al siguiente punto. 2. Sistemas de identificación biométrica y digital. Los sistemas de reconocimiento facial y biometría ya son una realidad en muchos países. Pasaportes digitales, huellas dactilares como medio de pago, identificación mediante escaneo ocular. Todo está avanzando hacia un mundo donde la identidad de cada persona estará ligada a una base de datos global. Algunas naciones ya están implementando documentos de identidad digitales que integran información personal, financiera y de salud en un solo sistema. Pero, ¿qué ocurre cuando estos sistemas sean utilizados para el control de la población? La tecnología está siendo utilizada para condicionar a la humanidad a aceptar la idea de que, sin un registro digital, no podrás viajar, trabajar ni acceder a servicios básicos. Lo que la Biblia profetizó está cada vez más cerca de cumplirse. 3. Implantes y microchips como método de control. Lo que antes parecía ciencia ficción, hoy es una realidad. Empresas en varios países ya están ofreciendo a sus empleados la posibilidad de implantar microchips en sus manos para acceder a oficinas, realizar pagos y almacenar información personal. El discurso oficial es que estos dispositivos ofrecen comodidad y seguridad. Pero la pregunta clave es, ¿qué pasará cuando esta tecnología sea obligatoria? El sistema del anticristo no aparecerá de un día para otro. Será introducido gradualmente, haciéndolo parecer inofensivo hasta que la humanidad dependa completamente de él. La marca de la bestia será el punto final de este proceso, donde el control será absoluto y aquellos que se nieguen serán considerados enemigos del orden global. 4. Inteligencia artificial y control de información. La inteligencia artificial ya está reconfigurando el mundo. Algoritmos controlan lo que la gente ve en redes sociales, qué noticias se difunden y qué información es considerada verdadera o falsa. Hoy en día, las grandes plataformas tecnológicas tienen el poder de silenciar a cualquiera que no siga la narrativa oficial. Si esto ocurre ahora, ¿qué pasará cuando el sistema del anticristo esté en pleno funcionamiento? La Biblia nos advierte que, en los últimos tiempos, habrá un gran engaño y la tecnología será una de las herramientas principales para manipular a la humanidad. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. 2 Tesalonicenses 2:11.
El enemigo está usando la tecnología para preparar el terreno. La gente está cada vez más dependiente de la inteligencia artificial, de los dispositivos electrónicos y de las plataformas digitales. Están entregando voluntariamente su privacidad y su libertad sin cuestionar las consecuencias. 5. Un gobierno global está en camino. Uno de los mayores indicios de que la profecía se está cumpliendo es el avance hacia un gobierno mundial. Naciones y organismos internacionales están promoviendo políticas que buscan eliminar las fronteras y centralizar el poder en manos de una élite. Se habla de la necesidad de un nuevo orden mundial para solucionar los problemas de la humanidad. Se están implementando leyes globales, acuerdos financieros y estrategias de vigilancia masiva. El libro de Daniel nos habla de un reino final que dominará la tierra antes de la segunda venida de Cristo. Y se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Daniel 7:24. Las Escrituras nos advierten que este sistema será gobernado por el Anticristo, quien traerá una falsa paz antes de desatar la mayor persecución contra los verdaderos creyentes. ¿Qué debemos hacer? No dejarnos engañar. La tecnología no es mala en sí misma, pero cuando es utilizada para el control total, debemos estar alerta. Poner nuestra confianza en Dios, no en el sistema del mundo. Llegará un momento en el que los creyentes no podrán depender de la economía global. Por eso es fundamental fortalecer nuestra fe, predicar la verdad mientras haya tiempo. El mundo está caminando hacia un punto sin retorno, pero aún hay esperanza para aquellos que buscan a Dios. No aceptar nada que comprometa nuestra relación con Dios. Puede llegar el día en que debamos elegir entre ser parte del sistema o mantenernos fieles a Cristo. Estamos listos para tomar esa decisión. Jesús nos advirtió sobre estos tiempos, pero también nos dio una promesa. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Lucas 21:28. Estamos viviendo los últimos días. La tecnología está preparando el camino para un gobierno global, pero los que permanecen en Cristo no tienen nada que temer. Este no es el momento de vivir en tibieza espiritual. Es el momento de estar firmes, vigilantes y preparados. El mundo está avanzando hacia el cumplimiento de la profecía. La pregunta es, ¿estás listo para lo que viene? El espíritu del Anticristo ya está operando desde hace siglos. La humanidad ha esperado la llegada de un líder mundial que establecerá un sistema de control total. La Biblia lo llama el Anticristo, un hombre que engañará a las naciones con falsas promesas de paz y prosperidad, pero cuyo verdadero propósito será someter al mundo bajo su dominio satánico. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el Anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. 1 Juan 2:18. Pero la Escritura nos advierte de algo aún más preocupante. El espíritu del Anticristo ya está operando en el mundo. Esto significa que, aunque el personaje del Anticristo aún no se haya manifestado, la ideología y la mentalidad que lo preceden ya están preparando a la humanidad para recibirlo sin resistencia. ¿Cómo se manifiesta el espíritu del Anticristo hoy? El rechazo a Cristo y a su mensaje. La sociedad moderna ha llegado al punto donde el cristianismo es visto como algo retrógrado y ofensivo. La cultura promueve la idea de que no hay verdad absoluta, de que cada persona debe vivir según su propia moralidad. Jesús dijo claramente, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí». Juan 14:6. Pero hoy,
En día, muchos afirman que hay múltiples caminos hacia Dios, que todas las religiones son válidas y que el Evangelio es excluyente. Este rechazo a la verdad de Cristo es una manifestación directa del espíritu del anticristo. La exaltación del hombre por encima de Dios. En el mundo actual, el hombre se ha convertido en su propio Dios. Se promueve la idea de que cada persona tiene el poder de definir su propia realidad, su propio género, su propia identidad, su propia moralidad. Pero la Biblia advierte que en los últimos tiempos la humanidad se exaltará a sí misma en rebeldía contra Dios, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 2 Tesalonicenses 2:4. Este versículo describe al anticristo, pero su espíritu ya está operando en la sociedad. La gente ya está siendo condicionada para aceptar un sistema donde Dios será eliminado y la adoración será dirigida a un líder mundial. Persecución contra los verdaderos cristianos. En muchos países, la persecución contra los cristianos ha aumentado drásticamente. Creer en la Biblia y defender la verdad de Dios es considerado un crimen de odio. Cada vez más, las leyes y políticas están siendo diseñadas para silenciar a los que se mantienen fieles a Cristo. Jesús lo advirtió: seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mateo 24:9. Este odio hacia el verdadero evangelio no es casualidad. Es parte del plan del enemigo para preparar el camino para el anticristo, quien establecerá un sistema donde todo aquel que se niegue a adorarlo será perseguido y castigado. Unificación de las religiones en una sola fe mundial. Otra manifestación del espíritu del anticristo es la creciente presión por unificar todas las religiones bajo una sola creencia global. Se está promoviendo la idea de que todas las fes deben dejar de lado sus diferencias para formar una sola religión basada en la unidad y la paz. Pero la Biblia es clara: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13:4. El anticristo no se presentará como un dictador violento al principio, se mostrará como un pacificador, un líder que traerá soluciones a los problemas del mundo, y su religión será aceptada por la mayoría, porque parecerá inclusiva y tolerante, pero en realidad será el mayor acto de rebelión contra Dios en la historia de la humanidad. La corrupción de la moral y la inversión de valores. El espíritu del anticristo también se manifiesta en la destrucción de la moral y los valores bíblicos. Hoy vemos cómo el pecado es promovido abiertamente. Lo que antes era considerado inmoral, ahora es celebrado. Se enseña a los niños a aceptar el pecado como algo normal. Se ridiculiza la familia tradicional y se ataca la santidad del matrimonio. Isaías profetizó sobre esto. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Isaías 5:20. El enemigo sabe que una sociedad sin principios morales es una sociedad lista para recibir al anticristo sin oposición. ¿Qué debemos hacer? No dejarnos engañar. El espíritu del anticristo se disfraza de buenas intenciones. Se presenta como progreso, como tolerancia, como modernidad. Pero detrás de todo esto hay un plan para destruir la fe y el temor de Dios en la humanidad. Permanecer firmes en la verdad de Cristo. El apóstol Juan nos dejó un consejo claro sobre cómo resistir este espíritu, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. 1 Juan 2:20. Los verdaderos creyentes tienen el Espíritu Santo, quien da discernimiento para reconocer el engaño y mantenerse firmes en la verdad. No comprometer nuestra fe. El mundo intentará presionarnos para aceptar lo que Dios condena.
Nos dirán que debemos adaptarnos, que la Biblia está desactualizada, que ser cristiano es intolerante. Pero Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. No podemos ceder a la presión de este sistema. Debemos mantenernos firmes en la palabra, sin importar el costo. Prepararnos para lo que viene. El anticristo no aparecerá de un día para otro. El mundo está siendo preparado para recibirlo. Pero mientras el espíritu del anticristo opera en la tierra, el Espíritu Santo también está obrando en su pueblo. Dios está fortaleciendo a los suyos, levantando una generación que no se doblará ante este sistema. Mantener nuestros ojos en la venida de Cristo. La manifestación del anticristo es una señal de que la venida de Jesús está cerca. No debemos temer lo que viene, sino mantenernos expectantes y preparados. Jesús nos dejó una promesa poderosa. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21:28. Este es un tiempo para estar alerta. No podemos ser parte de los que duermen espiritualmente. El espíritu del anticristo ya está operando, pero los que son de Cristo no serán engañados. La gran pregunta es, ¿estás listo para discernir la verdad en medio del engaño? El tiempo se acaba. La decisión es tuya. Las profecías que se están cumpliendo ante nuestros ojos. La Biblia no es solo un libro de historia o enseñanzas espirituales. Es un mensaje vivo, un mapa divino que nos revela el futuro con detalles sorprendentes. A lo largo de los siglos, muchas profecías bíblicas han sido cumplidas con precisión asombrosa, y en estos tiempos finales estamos viendo cómo otras están tomando forma ante nuestros propios ojos. Jesús nos advirtió sobre esto. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Lucas 21:34. El mundo sigue su curso como si nada estuviera pasando, pero aquellos que tienen discernimiento espiritual saben que los eventos actuales no son coincidencias. La historia se está alineando perfectamente con lo que fue escrito hace miles de años. ¿Cuáles son algunas de las profecías que se están cumpliendo hoy? 1. El auge de la violencia y el caos mundial. Jesús dijo que en los últimos días habría un incremento de la violencia, el desorden y el odio entre las personas. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. No es exactamente lo que estamos viendo. Los valores se han invertido. Lo que antes era considerado sagrado, hoy es ridiculizado. Las calles se han llenado de odio y agresión. Los jóvenes ya no respetan a sus mayores. Las familias están siendo destruidas desde dentro. Guerras, crímenes brutales, atentados terroristas, protestas que terminan en violencia extrema. La sociedad está perdiendo su humanidad. Este es un claro indicio de que el fin está cerca. 2. La creciente persecución a los cristianos. La Biblia nos dice que en los últimos tiempos los verdaderos creyentes serían perseguidos. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mateo 24:9. Cada día, en 1200 distintos países, los cristianos están siendo atacados, censurados y ridiculizados por su fe. En algunos lugares son encarcelados o incluso asesinados por confesar el nombre de Jesús. Pero no es solo una persecución física. En todo el mundo, las leyes y las normas sociales están cambiando para silenciar la voz de los que predican la verdad. Se nos tacha de intolerantes, de fanáticos, simplemente por seguir lo que dice la palabra de Dios.
El sistema del anticristo se está levantando poco a poco, y quienes se mantengan firmes en la fe serán los primeros en ser atacados. 3. El avance de la tecnología que hará posible el control total. Apocalipsis nos habla de un sistema donde nadie podrá comprar ni vender sin tener una marca. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Apocalipsis 13, 16, 17. Hace siglos, esto parecía imposible, pero hoy la tecnología ha avanzado a tal punto que el control total de la economía ya es una realidad. Eliminación del dinero en efectivo. Cada vez más países están promoviendo pagos digitales y criptomonedas oficiales, CBDC, lo que permitirá que el gobierno controle el acceso a los recursos. Sistemas biométricos y microchips. En varias partes del mundo ya se están probando implantes electrónicos para hacer pagos, abrir puertas y acceder a servicios. Vigilancia masiva. Cámaras con reconocimiento facial, inteligencia artificial y bases de datos interconectadas pueden rastrear y analizar cada movimiento de la población. El escenario profetizado en Apocalipsis está más cerca de lo que imaginamos. 4. El surgimiento de un gobierno global. La Biblia profetiza que en los últimos tiempos el mundo sería gobernado por una sola autoridad mundial. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13:7. Los eventos actuales muestran un avance claro hacia un gobierno unificado. Organismos internacionales están ganando más poder y dictando reglas globales. Las crisis económicas y sanitarias han sido utilizadas para justificar un mayor control sobre las naciones. Se están eliminando fronteras y promoviendo la idea de una ciudadanía global. Este es el camino que llevará al mundo a someterse al anticristo, creyendo que traerá paz y seguridad. 5. Israel en el centro de todo. La profecía más impactante de los tiempos finales gira en torno a Israel. Y será Jerusalén hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Lucas 21:24. Israel es el reloj profético de Dios. En 1948, tras siglos de dispersión, el pueblo judío volvió a su tierra, cumpliendo lo que fue anunciado en las Escrituras. Pero la tensión en Medio Oriente sigue aumentando. Conflictos constantes con sus vecinos, planes para dividir Jerusalén, naciones alineándose contra Israel. La Biblia nos dice que habrá un momento en el que todas las naciones se levantarán contra Israel, y será entonces cuando Cristo regrese para salvar a su pueblo. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Cada una de estas señales nos está gritando que el tiempo se está acabando. No es momento de vivir en tibieza espiritual. Jesús nos dijo, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. No podemos ignorar lo que está ocurriendo. Es tiempo de vivir en santidad y alejarnos del pecado. Fortalecer nuestra fe y nuestra relación con Dios. Evangelizar con urgencia, porque hay muchas almas que aún no han conocido la verdad. No caer en el engaño del sistema mundial que se está preparando. Orar sin cesar para que Dios nos guíe en estos tiempos difíciles. Las profecías se están cumpliendo. Lo que la Biblia anunció hace siglos está sucediendo ahora. La pregunta es, ¿estás listo para lo que viene? La marca de la bestia y los preparativos globales. Desde hace siglos, teólogos y estudiosos han debatido sobre el significado de la marca de la bestia descrita en el libro de Apocalipsis. Algunos creían que era un símbolo, otros pensaban que era una metáfora,
pero hoy estamos viendo cómo las condiciones para su implementación están siendo establecidas. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 16, 17. Este pasaje describe un sistema donde el control económico será absoluto. Nadie podrá comprar ni vender sin aceptar la marca impuesta por la bestia. Hasta hace pocas décadas esto parecía imposible, pero hoy la tecnología ha avanzado a un punto donde este nivel de control global ya es factible. ¿Cómo se está preparando el mundo para la marca de la bestia? 1. La eliminación del dinero en efectivo. La primera etapa para implementar un sistema de control financiero es la desaparición del dinero físico. Cada vez más países están promoviendo pagos digitales como única opción. Se están implementando criptomonedas emitidas por bancos centrales, CBDC, lo que significa que todas las transacciones serán monitoreadas y reguladas. Se están prohibiendo pagos en efectivo en muchas partes del mundo, bajo el argumento de seguridad y eficiencia. Cuando el dinero sea completamente digital, será fácil bloquear las cuentas de aquellos que no se sometan al sistema. 2. Tecnologías de identificación biométrica y microchips. Los sistemas de reconocimiento facial, escaneo de retina y huellas dactilares ya están siendo usados para identificar a las personas en aeropuertos, bancos y edificios gubernamentales. Pero el siguiente paso ya está en marcha: los implantes y microchips en el cuerpo como método de identificación y pago. Empresas en Europa ya han implantado chips a sus empleados para acceder a oficinas y realizar compras. Algunas instituciones están promoviendo dispositivos subcutáneos para almacenar información médica, financiera y de identidad. Las tarjetas de crédito y débito están evolucionando hacia tecnologías sin contacto, lo que prepara a la población para aceptar sistemas de pago corporales en el futuro. Esto suena exactamente como lo descrito en Apocalipsis, una marca que permitirá participar en la economía global, pero que al mismo tiempo significará total sumisión al sistema. 3. Unificación de datos personales en una identidad digital. Global, en muchos países ya se están desarrollando sistemas de identidad digital que combinan información bancaria, historial médico, datos personales y registros gubernamentales, puntajes de crédito social basados en comportamiento y cumplimiento de normas. El argumento es la comodidad, un solo sistema para todo. Pero la realidad es que esto creará un mecanismo de vigilancia y control nunca antes visto. ¿Quién controlará estos sistemas? ¿Quién decidirá quién puede acceder a sus propios recursos y quién no? Este tipo de tecnología hará posible que quienes rechacen la marca de la bestia sean excluidos del sistema financiero. 4. La manipulación para que la humanidad aceptará la marca. El enemigo sabe que la mayoría de las personas no aceptará voluntariamente un sistema de control total, por lo que el proceso será gradual y manipulado. Se generarán crisis económicas para que las personas dependan completamente del gobierno. Se promoverá la idea de que quien no acepte este nuevo sistema es un peligro para la sociedad. Se creará una falsa paz y seguridad para hacer que la marca parezca una solución beneficiosa. Jesús lo advirtió: vendrá un tiempo en que cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Juan 16:2. Los que rechacen este sistema serán vistos como fanáticos, extremistas y enemigos del progreso. 5. El anticristo y su papel en el nuevo orden mundial.
La Biblia nos dice que el anticristo será el líder que gobernará este sistema. No aparecerá como un dictador violento al principio. Será un líder carismático que traerá una aparente solución a los problemas globales. Y por su política hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Daniel 8:25. La marca de la bestia no será simplemente un método de pago o identificación, será una señal de lealtad absoluta a este nuevo sistema global. En Apocalipsis 14, Dios advierte claramente que aquellos que acepten esta marca estarán sellando su destino eterno. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Apocalipsis 14:11. Esto significa que aceptar la marca no será solo una decisión financiera, sino una decisión espiritual y eterna. ¿Cómo debemos prepararnos? No depender del sistema mundial. Cada vez más debemos aprender a confiar en Dios y no en las estructuras de este mundo. Permanecer y firmes en la fe. Habrá presiones para conformarnos, pero debemos estar dispuestos a perderlo todo antes que negar a Cristo. Evangelizar con urgencia. Millones de personas aún no saben lo que está por venir. Debemos advertirles antes de que sea demasiado tarde. Vivir en santidad y obediencia. No podemos jugar con nuestra fe. Este es el momento de estar firmes en la palabra de Dios. Jesús nos dejó una promesa. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3:11. El mundo está preparándose para el mayor engaño de la historia. Pero los que son de Cristo no serán engañados. La gran pregunta es, ¿estás listo para mantenerte firme cuando llegue la hora de decidir? Jesús viene pronto. ¿Estás listo? A lo largo de los siglos, los creyentes han esperado el regreso de Cristo. Algunos han perdido la esperanza, otros han dejado de hablar de este tema, y muchos viven como si Jesús nunca fuera a volver. Pero la realidad es que su venida está más cerca que nunca. Jesús mismo dijo, porque como el relámpago, que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:27. Cuando el mundo menos lo espere, cuando la gente esté distraída con los placeres de esta vida, Cristo volverá. ¿Cómo sabemos que su regreso está cerca? Todas las señales proféticas se están cumpliendo simultáneamente. La apostasía dentro de la iglesia. Guerras y rumores de guerras, terremotos, pestes y hambrunas en aumento, avance de un gobierno global y un sistema de control total, persecución creciente contra los verdaderos cristianos. Cada una de estas señales fue anunciada en la Biblia y hoy están sucediendo a una escala global. El mundo está en una espiral de corrupción sin retorno. La maldad es celebrada públicamente. La inmoralidad ha sido normalizada. Se burlan de Dios y de su palabra. Jesús advirtió que los días previos a su venida serían como en los días de Noé y Lot. Lucas 17:26-30. En ambas épocas, la humanidad vivía en pecado, ignorando las advertencias, hasta que el juicio cayó de repente. La creación gime, esperando su redención. El clima está cambiando de manera alarmante. Los desastres naturales han aumentado su frecuencia e intensidad. La tierra misma parece estar anunciando que algo grande está por suceder. Pablo escribió, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto. Hasta ahora, Romanos 8:22. Estos dolores de parto son las señales que nos muestran que el Rey está a punto de regresar. ¿Cómo será el regreso de Cristo?
será inesperado. Jesús dijo que su venida será como un ladrón en la noche. Primera Tesalonicenses 5:2. No habrá advertencias adicionales, no habrá tiempo para prepararse en el último momento. Vendrá con poder y gloria. Cuando Cristo vino por primera vez, lo hizo como un siervo humilde. Pero en su segunda venida, vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:16. Todo ojo lo verá. No será un evento secreto. Toda la humanidad verá cuando Él regrese en las nubes. Apocalipsis 1:7. Dividirá a la humanidad. Aquellos que lo han esperado con fidelidad serán llevados con Él. Aquellos que lo rechazaron enfrentarán el juicio. ¿Estás realmente listo para su venida? Este es el punto clave. No se trata de si crees que Cristo volverá o no. Se trata de si estás preparado para su regreso. Jesús nos dejó una advertencia clara. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24:42. Muchos cristianos han caído en la complacencia. Creen que tienen tiempo, que pueden seguir posponiendo su compromiso con Dios, que pueden seguir viviendo una vida tibia. Pero la verdad es que el día del Señor llegará de repente, y solo aquellos que estén espiritualmente despiertos serán tomados con Él. ¿Cómo podemos estar preparados? Viviendo en santidad y obediencia, no podemos jugar con el pecado. No podemos ser cristianos solo de nombre. Debemos vivir cada día como si Cristo viniera en cualquier momento. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Orando y velando constantemente. La oración es nuestra conexión con Dios. No podemos permitir que el ajetreo de la vida nos distraiga de buscar su presencia. Orad sin cesar. Primera Tesalonicenses 5:17. Predicando el Evangelio con urgencia. Si sabemos que Cristo viene pronto, ¿cómo podemos quedarnos callados? Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Cada día que pasa es una oportunidad menos para que otros escuchen la verdad. No podemos ser egoístas con el mensaje de salvación, poniendo nuestra confianza en Cristo, no en el mundo, no en el dinero, no en los gobiernos, no en la ciencia. El único refugio seguro es Jesucristo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. ¿Qué pasará con los que no estén listos? La Biblia es clara. Aquellos que no estén preparados enfrentarán la gran tribulación, un tiempo de angustia sin precedentes donde el anticristo gobernará el mundo. Jesús describió este período como porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo 24:21. Muchos se darán cuenta demasiado tarde de que debieron haber tomado en serio el mensaje de salvación, pero para entonces el costo de seguir a Cristo será mucho mayor. Hoy es el día de tomar una decisión. No podemos seguir viviendo como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. La venida de Cristo es inminente. Si hoy fuera el día en que sonara la trompeta, ¿estarías listo? La Biblia nos dice que habrá dos tipos de personas cuando Jesús regrese: los que serán tomados con Él en gloria, los que quedarán atrás para enfrentar el juicio. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Mateo 24:40. ¿Cuál de los dos serás tú? Jesús nos dejó una advertencia final. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Lucas 12:37. No esperes a que sea demasiado tarde. No juegues con tu eternidad. Hoy es el día de prepararte. Hoy es el día de asegurarte de que cuando Cristo regrese, tú estarás entre los que serán llevados con Él, porque su venida está más cerca de lo que pensamos. ¿Cómo vencer el miedo en tiempos de incertidumbre?
El mundo está sumido en el caos. Las noticias están llenas de violencia, crisis económicas, desastres naturales y conflictos sin solución. La incertidumbre crece cada día y muchas personas están dominadas por el miedo. Pero Dios no nos ha llamado a vivir en temor. Él nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Según Timoteo 1:7. El miedo es una de las armas más efectivas del enemigo. Satanás sabe que un creyente con miedo es un creyente paralizado. Cuando permitimos que el miedo gobierne nuestras vidas, dejamos de confiar en Dios, dejamos de avanzar en la fe y nos volvemos vulnerables a la manipulación del mundo. ¿Cómo vencer el miedo en estos tiempos difíciles? 1. Entendiendo que Dios tiene el control. El primer paso para vencer el miedo es recordar que Dios sigue en su trono. Nada de lo que ocurre en el mundo es una sorpresa para Él. Jesús dijo: «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. Si Jesús ya venció al mundo, ¿por qué tememos? Los gobiernos pueden colapsar, pero el reino de Dios permanece. Las economías pueden desplomarse, pero Dios es nuestro proveedor. Las enfermedades pueden extenderse, pero Dios sigue siendo nuestro sanador. Él tiene el control de todo. 2. Alimentando nuestra fe, no nuestros temores. El miedo crece cuando alimentamos nuestra mente con información negativa. Si pasamos más tiempo viendo noticias alarmantes que en la presencia de Dios, nuestro corazón se llenará de ansiedad. Por eso, la Biblia nos dice: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Para vencer el miedo, necesitamos llenar nuestra mente con la palabra de Dios. En lugar de escuchar malas noticias, medita en las promesas de Dios. En lugar de temer por el futuro, confía en que Dios ya está allí antes que tú. En lugar de enfocarte en lo que el mundo dice, enfócate en lo que Dios dice. Tu fe crecerá cuando reemplaces el temor con la verdad de la palabra. 3. Orando y buscando a Dios con todo el corazón. La oración es la clave para recibir paz en tiempos de crisis. Filipenses 4:6-7 nos da una instrucción clara. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando oramos, depositamos nuestras cargas en Dios. Dejamos de llevar el peso de la preocupación y confiamos en que Él peleará nuestras batallas. ¿Cuánto tiempo pasas en oración cada día? Si dedicamos tiempo a Dios, experimentaremos una paz sobrenatural que el mundo no puede entender. 4. Recordando que nuestra vida está en manos de Dios. El miedo a la muerte es una de las mayores causas de ansiedad en el ser humano. Pero para los que estamos en Cristo, la muerte no es el final, sino el principio de la eternidad con Dios. Jesús dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Juan 11:25. Si realmente creemos en esto, ¿qué tenemos que temer? Nada ni nadie puede arrebatarnos de la mano de Dios. Nuestra vida no depende del azar, sino de su voluntad perfecta. Si Dios nos guarda, ningún enemigo podrá tocarnos. 5. Confiando en las promesas de protección divina. La Biblia está llena de promesas que nos aseguran que Dios cuida de sus hijos. Uno de los pasajes más poderosos es el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo
morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Este capítulo nos recuerda que Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Caerán 1000 a nuestro lado y 10.000 a nuestra diestra, pero a nosotros no llegará. Cuando crees en estas promesas, el miedo pierde su poder sobre ti. 6. Actuando con valentía y no con temor. Dios no nos llamó a vivir con miedo, sino a ser fuertes y valientes. Cuando Josué estaba a punto de conquistar la tierra prometida, Dios le dio un mandato claro. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. El miedo quiere detenerte, quiere impedir que avances en tu propósito. Pero Dios te está diciendo hoy, no temas, sigue adelante, porque yo estoy contigo. 7. Recordando que el miedo no proviene de Dios. Si sientes miedo paralizante, debes saber que esa emoción no proviene de Dios. El perfecto amor echa fuera el temor. Pina Juan 4:18. Cuando Dios llena tu corazón con su amor, el miedo desaparece. ¿Cómo poner todo esto en práctica? Ora cada día y entrega tus preocupaciones a Dios. Lee la Biblia y llena tu mente con la verdad. Deja de alimentar tu miedo con noticias negativas. Declara las promesas de Dios sobre tu vida. Rodéate de personas que te fortalezcan en la fe. Actúa con valentía, sabiendo que Dios pelea por ti. Jesús nos dejó una promesa poderosa. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. El mundo está lleno de incertidumbre, pero los hijos de Dios tenemos paz en medio de la tormenta. No permitas que el miedo controle tu vida. Confía en Dios, porque Él es fiel y nunca abandona a los suyos. La gran pregunta es, ¿en quién pondrás tu confianza? ¿En el dinero? Puede desaparecer en un instante. ¿En los gobiernos? No tienen control real sobre el futuro. En la ciencia, sus respuestas cambian con el tiempo. Pon tu confianza en el único que nunca falla. Dios. El miedo es una elección. Hoy puedes decidir confiar en el Señor y caminar en su paz sobrenatural. No vivas dominado por la ansiedad. Cristo viene pronto, y los que confían en Él jamás serán avergonzados. Has llegado hasta aquí, y eso no es una coincidencia. Dios ha hablado a tu vida, ha abierto tus ojos, y ha sembrado en tu corazón una verdad poderosa. El tiempo se acaba, y debemos estar preparados. Muchos han ignorado esta advertencia. Muchos siguen viviendo como si nada pasara, como si el mundo fuera eterno. Pero tú no eres como ellos. Tú has escuchado la voz de Dios y eso te convierte en uno de los elegidos. La Biblia nos dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. Este mensaje no es solo información. Es un llamado de Dios para que tomes una decisión hoy mismo. No puedes seguir en tibieza espiritual. No puedes seguir viviendo con dudas. Debes definir de qué lado estás. Jesús viene pronto. ¿Estás listo? La salvación no es para los que simplemente creen en Dios, sino para los que viven conforme a su voluntad. No basta con saber la verdad. Es necesario actuar en consecuencia. ¿Qué debes hacer ahora? Arrepiéntete y entrégate completamente a Dios. No hay más tiempo para excusas. No hay más tiempo para decir mañana. Hoy es el día de entregar tu vida a Cristo sin reservas. Fortalece tu relación con Dios. Ora todos los días. Lee la Biblia y deja que Dios te hable. Apártate del pecado y vive en santidad. No te avergüences de hablar la verdad. Dios no nos llamó a ser cristianos ocultos, nos llamó a ser luz en medio de la oscuridad. Jesús dijo, a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres,
yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:32. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no te lo guardes para ti. Comparte este video. No sabes a quién puedes salvar con una simple acción. Tal vez alguien de tu familia, algún amigo o incluso una persona desconocida necesita escuchar este mensaje. Comenta abajo: yo soy un elegido de Dios. Quiero ver quiénes han llegado hasta aquí y quiénes están dispuestos a declarar públicamente que son parte del remanente fiel. No tengas miedo, porque Dios honra a los que lo honran. Suscríbete al canal. Cada video es una nueva revelación, una nueva advertencia, una nueva oportunidad de crecer en la fe. Si crees que Dios te ha hablado hoy, suscribirte es un acto de fe. No te desvíes, no te rindas, no te confundas. Lo que viene al mundo será difícil, pero los que son de Cristo perseverarán hasta el final. Nos vemos en el próximo mensaje. Que la paz de Dios esté contigo.